Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 18 de octubre del año 2023. Esta es la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y pues como ustedes se pudieron haber dado cuenta, esta semana el grueso informativo estuvo lleno de noticias sobre el Poder Judicial. Así que vamos a iniciar sobre que los medios defienden privilegios del Poder Judicial, por supuesto con falsedades y mentiras. Entre el 9 y el 16 de octubre se publicaron nada más y nada menos que 2,198 notas en medios de comunicación de radio, televisión, periódicos impresos y también portales digitales informativos sobre la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y el supuesto recorte al presupuesto. La mayoría son en defensa del Poder Judicial y críticas al gobierno federal y al Congreso. La mayoría de estos medios de comunicación hacen eco de versiones de que se trata de una venganza contra el Poder Judicial, lo cual es falso, hay que decirlo. Tampoco, esto es para los trabajadores y también para informar al pueblo de México, no serán afectados los derechos de los trabajadores, como dicen en los medios. Están garantizados los derechos de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. En cambio, hay que decir también que nadie habla de los privilegios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales, las salas y también hay que decirlo, de los jueces. Aquí vemos el grueso informativo sobre la última semana de lunes a lunes. Vamos con la siguiente. Inventan que el Congreso busca recortar 31% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando pensamos que no pueden ir más lejos, inventan este tipo de cosas. Medios como Excelsior y Dinero en Imagen publicaron el pasado 13 de octubre una volada de José Yuste, periodista especialista en temas de economía. También es colaborador de Noticieros Televisa. Según Yuste, la presidenta de la Corte, Norma Piña, habría pedido un aumento del 4% al presupuesto del Poder Judicial y en cambio le habrían respondido que le iban a recortar en un 31%, lo cual es una mentira. El periodista advierte que se pone en riesgo la equidad entre poderes, eso es lo que dice en una videocolumna, y que nos quedaríamos sin jueces. Y agrega, si alguien es víctima, pues no va a tener en el juzgado quien lo represente, de ese tamaño. Esto que señala el periodista es una mentira, no se afectará ni a jueces, magistrados, ni a ningún trabajador del Poder Judicial. Aclaremos, la Secretaría de Hacienda mandó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto que contempla los 84,000 millones de pesos que solicitó el Poder Judicial para el ejercicio 2024, lo que significa el aumento que pidió la presidenta de un 4% con respecto a el año 2023, es el año que corre. Mentir no empobrece, ¿verdad, señor Yuste? Ahora vamos a informar algunos datos. Hay que decir, primero que nada, que México, como se ve en esta lámina, es uno de los países con mayor gasto en el Poder Judicial. Países como España, Colombia, Perú y Argentina ejercen menos gasto en el Poder Judicial. Y pues ya encarrerados, veamos la comparación de los salarios de los ministros de la Suprema Corte entre México y otros países. Como en España, que es 4 veces lo que ganan aquí en México que lo que ganan en España y 5 veces los de Brasil. También los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México son más altos que en Estados Unidos y Canadá. Así se las gastan. La campaña de medios
aquí no termina, porque ahora se fueron contra la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Como decía al principio de la sección, el centro del debate esta semana estuvo en la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, que suman nada más y nada menos que 15,000 millones de pesos. El diario Reforma, fiel a su estilo, en primera fila, publicó el pasado 12 de octubre a 8 columnas. Pegaría a jubilados rasurada presupuestal a la Corte, en el cual se asegura que con la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial, cito al diario, se pondría en riesgo las pensiones complementarias de unos 600 extrabajadores de juzgados, tribunales y la Corte. Lo mismo publicó el diario 24 Horas. Pero toda esa especulación es falsa. Si creen que aquí terminaron las mentiras, el diario de Ricardo Alemán, llamado La Otra Opinión, en su versión impresa, se echa una maroma para pegarle al gobierno del presidente López Obrador. Bueno, ya no sabe qué inventar tampoco. Dice en su portada, para comprar votos, así usaría Obrador el dinero de fideicomisos extintos del Poder Judicial. Lo cual, además de una ridiculez, también es mentira. Hasta el presidente de la República propuso que el dinero fuera etiquetado para obra en los distintos estados de la República. Hasta aquí esto, pero vamos por partes. ¿Para qué se utilizaban esos fideicomisos? Para que todas y todos estén informados. En primer lugar, recordar que en 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, el Poder Judicial inició la creación de estos fideicomisos para solventar, escuche bien, prestaciones extras como pensiones complementarias, gastos médicos privados, tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente son 14 fideicomisos que superan los 21,500 millones de pesos. Esto equivale aproximadamente 4 veces el presupuesto de la alcaldía Iztapalapa. Nada más para que se den una idea cuántos privilegios hay en la burocracia dorada. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación observó que los fideicomisos no se utilizaban para lo que fueron creados. Así como lo escuchan, en realidad se estaban financiando con el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación. Hablamos de estas compensaciones complementarias y otros rubros que en un momento vamos a mencionar. La Suprema Corte de Justicia cuenta con 2 fideicomisos además para pensiones complementarias para ministros de la Suprema Corte, mandos medios y personal operativo que asciende a 3,604 millones. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con un fideicomiso para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por 4,504 millones de pesos. En total, son 8,500 millones de pesos en 3 fideicomisos. Con los fideicomisos se financian además 600 millones para el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Si les hace falta una pintada, una rezanada, lo pagan del presupuesto público, del dinero de todos los mexicanos. Además, la Auditoría Superior evidenció que dichos fideicomisos no se ejercen para lo que fueron creados, como decíamos, y sus erogaciones, es decir, lo que sale, corresponden a honorarios fiduciarios, estudios actuariales, y esto corresponde a menos del 0,1% de las erogaciones de ambos fondos en pensiones complementarias. Con la canción de los fideicomisos, hay que decirlo, no se afectará la operatividad del Poder Judicial, ni derechos ni prestaciones de los trabajadores. Estas están garantizadas. Actualmente todas las prestaciones de ley y las complementarias se cubren con el presupuesto anual del Poder Judicial de la Federación en su apartado de servicios profesionales. Además, hay que decirlo también, que dará un fideicomiso con más de 6,000 millones de pesos. Los medios que hablan de la posible afectación de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial callan.
las diferencias salariales, como el hecho de que los servidores superiores ganan 17 veces más que el personal operativo. Y hay que decirlo también, es anticonstitucional que los ministros de la Corte ganen más que el presidente, pero de eso tampoco hablan los medios de comunicación. Entre las cosas que no difundieron los medios también están, por ejemplo, los gastos de los mandos superiores del Poder Judicial, sus salarios y sus gastos suntuarios. El gasto anual de comidas es de 608 millones de pesos. Pero hay una partida de 386 millones de pesos destinada a la alimentación de personas públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal. Así como se oye, personas públicas superiores, así les llaman, burocracia dorada, que son 1,767 personas, según informó la propia representante del Consejo de la Judicatura. Hay que decir que en el Poder Judicial trabajan 55,000 personas y solamente 1,700 reciben alimentos por más de 300 millones de pesos al año. Al respecto, vamos a ver la pregunta que le hizo el diputado Hamlet Almaguer y la respuesta de Dimna Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos. Reitero que están destinados a personas públicas superiores. Efectivamente es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida como si fueran a comprar nuevos, además cada año, o sea, platos, vasos, cubiertos, no entendemos muy bien. Y eso no es todo. Entre los gastos o privilegios de los servidores públicos superiores, que ya dijo la oficial mayor, son 1,767 personas, y así se les llama, servidores públicos superiores. En el Poder Judicial de la Federación está el aguinaldo del sueldo base. O sea, nada más para que vean, sueldo base con 1,416 millones de pesos. Luego, este es el aguinaldo del sueldo base. Luego está el aguinaldo de la compensación garantizada, con 3,209 millones de pesos presupuestados. Está el seguro de gastos médicos mayores, con 1,262 millones. Además, el seguro de separación individualizada, con 2,526 millones. Después vienen otros, pero veamos el rubro de compensaciones garantizadas, para el cual se destinarán 15,000 millones de pesos. Es el gasto mayor, es el mayor gasto que tienen en este momento. Bueno, la lista continúa. Las asignaciones adicionales a los servidores públicos superiores, como les llaman ellos, son con 4,000 millones de pesos, y los pagos por riesgo que alcanzan los 1,117 millones de pesos. Y por último, vamos a mencionar la ayuda para protección y traslado de titulares de órganos jurisdiccionales, con 282 millones de pesos, es decir, vehículos y choferes. Bueno, pues a los que defienden los privilegios del Poder Judicial les recomendamos que lo piensen mejor y que se acaben los privilegios de la burocracia dorada a costa del pueblo. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias.